O O sea, sea, tal cual, ¿no? En el Windows, ¿no? ajá, exacto. Ah, vale. Es que leyendo en los otros puntos menciona igual crear usuarios a nivel sistema, pero ya, bueno, mencionado que no sea no DBA, por ejemplo, en el 5. Crear un usuario no DBA. Ahí es en el sistema manejador. Ah, sí. Ahí ya es en el manejador de base de datos. Ah, ok. De Entonces ahí. la única que es en el sistema es la 3, ¿no? Exacto. Entonces me logueo con ese nuevo usuario y dentro de ese usuario abro los sistemas manejadores y compruebo los privilegios. Bueno, es que ya no entendí. Exacto. Sí. Con ese nuevo usuario que dice el punto 5, déjenme lo comparto acá. El punto 5 dice, crea un usuario no DBA, si esto es en el manejador de base de datos. Dice, con tu nombre que pueda crear usuarios o logins. Entonces se firman con ese usuario y con ese usuario van a crear otro usuario que pueda crear bases de datos, pero no asignar permiso. Ah, ya, pero estos 2 puntos es dentro del perfil nuevo de Windows. No, esto es desde el manejador de base de datos. Todo esto ya es... Pero con el perfil de Windows nuevo o con mi propio usuario, ya normal. No, ya con tu usuario normal, pero con el que estás creando. Ok, ya. Sí, es que me confundí porque en el 3 es nomás crear el usuario de Windows y validar, ¿no? Los permisos. El servicio, exacto. Y en el 4 es a nivel sistema operativo, Windows. Ok. El 4 son los puertos. Bueno, sé en el tema. Puerto. El 5 y 6 ya son con los manejadores. En el manejador de base de datos, exacto. Perfecto. Sí, nada más esa era mi duda. Gracias, profe. De hecho, el 7, que ahora lo vamos a ver, también es ya en el manejador. Ajá. Ok. Sale. Entonces, bueno, y nada más para acabar. Para validar los privilegios, ¿ya con el usuario es a nivel Windows también? ¿O dentro de su usuario? No. Todo esto es a nivel manejador de base de datos. Ok. Vale. Sí, o sea, creamos un usuario, me conecto con ese usuario, acuérdense que lo registramos, ¿no? Y ahí ponemos el usuario con el que nos queremos conectar. A eso es a lo que nos referimos con validar, que se conecten y que pueda hacer pues lo que le estamos diciendo, o sea, que pueda crear logins, que pueda crear bases de datos según el usuario que estamos creando aquí. Ya, vale. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Déjenme ver. Entonces, vamos a repetir el 6. Creo que el 6 nada más lo vimos con Postgres. Vamos a hacer el 6 y el 7, para ver cómo quedaría el 6 con SQL, ¿no? Dice, en algún manejador de base de datos define y crea un usuario con tu nombre que no sea administrador y que solo pueda hacer select a una tabla que hayas creado. Crea otro usuario que pueda hacer insert, update, delete sobre la misma tabla y no select, ¿no? Creo que sí lo vimos, pero ya no sé en SQL si lo vimos. ¿Lo vimos en SQL? Creo que no. Ok, a ver, déjenme. No, sí lo vimos en SQL. Sí, ¿verdad? Solo estaba pendiente, era el 7. El 7, ¿verdad? Sí. Ok. De todas formas, ahorita que hagamos el 7, está asociado también con
con el 6 y con el 5, ¿no? Porque es igual manejo de permisos. Por cierto, les subí la presentación. No sé si vieron la presentación que les subí. Sí, es la que dice parte 2, ¿no? Parte 2, pero ahí al final, si observaron de esa presentación, ya viene lo del proyecto que dijimos que íbamos a hablar y se me pasó. Pero ahorita lo retomamos eso. Ok, gracias. Ahí está, ¿no? Ahí ven mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí, ya sé. Ok. Entonces nosotros el punto 7 dice, crea una vista. ¿Qué es una vista, no? Para empezar. ¿Qué es una vista? Pues habíamos comentado que es una proyección. Ok. En esta proyección son, son estáticas, ¿no? Ajá, son estáticas, sí. Sin embargo, a estas vistas sí se les puede aplicar los cambios. O sea, si a una vista le hago un update, se le hace a la tabla principal. Ok, sí. Sí, también. Cuando es, y eso ahorita lo vemos, pero cuando es una vista donde actualizamos una tabla, ¿no? O donde consultamos más bien una tabla. Pero si tiene más de una tabla, ya no se puede, ¿no? Pero si quieren, ahorita lo comentamos. Pero sí, ¿qué más? ¿Por qué existen las vistas? ¿Se puede hacer por seguridad, para que no puedan tener acceso a los datos? Porque como tal, una vista es una representación virtual de los datos sin acceso a ella, ¿no? Sí. Nosotros lo que dijimos es que una vista es una definición de una consulta o sería propiamente una subrelación. O sea, yo tengo una tabla y debería de crear una vista para consultar parte de esa tabla. No quiere decir que no pueda consultar toda la tabla, definitivamente la puedo hacer, pero pues para consultar toda la tabla a través de una vista, pues mejor me voy con la tabla, ¿no? Directamente, ¿no? Pero la idea es que yo puedo consultar una parte
de una o más tablas a través de una vista. Y lo utilizamos mucho para manejo de seguridad también. Es decir, creamos una vista y le asignamos los permisos que se necesiten a esa vista para los usuarios, de tal manera que los usuarios no puedan ver toda la información. Por ejemplo, si ustedes dicen, tengo una tabla de empleados, y tenemos ahí a todos los departamentos, pero ustedes solamente quieren que el director vea solo los empleados de su departamento. Entonces no tendríamos que asignarle o crear otras tablas, sino que a través de esta vista podríamos decirle todos los directores tienen permisos a esta vista, pero solamente pueden consultar una parte de los registros, de tal manera que no tengo que rediseñar mi tabla en varios departamentos o en varias tablas, ¿no? Por ejemplo, para manejar una seguridad específica por tabla, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas el utilizar vistas, perdón. Nada más ahí también no se confundan con la parte de que una vista, porque algunos luego así lo consideran, que una vista es una copia de los datos. No, una vista no copia los datos. Una vista es una consulta a los datos. Es una consulta. O sea, los datos siguen estando donde estaban, ¿no? No estamos haciendo una copia de los datos, ¿ok? Entonces dice, crea una vista con tu nombre que obtenga un subconjunto de datos. Un subconjunto, entonces, quiere decir que va a obtener o debemos de poner un where, ¿no? A través de un usuario ejemplifica la consulta de datos a través de una vista, pero no un select con un acceso directo a una tabla. Entonces, déjenme conecto aquí. Creo que estamos viendo, déjenme ver, necesitamos, yo creo que aquí. Entonces aquí tenía yo esas tablas, déjenme ver qué datos tienen que nos puedan servir. Aquí me manda error porque TV24 no existe. Okay. Ahí está, no sé qué hice hace rato. Ok, déjenme. O sea, aquí, si observan, pues tengo una tabla con 4 registros. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a crear una vista que nos traiga parte de estos registros. Entonces, vamos a crear, si observan, aquí hay un apartado, generalmente también ese lo ponen separado. Ah, miren, yo ya tengo uno aquí. Con esta, no importa, vamos a crear otra. Vamos a crear nosotros Create View, que sea BW1, As, ¿no? Select. Ahorita vamos a ponerle esto. Sí. ¿Será posible que yo cree esta vista? ¿Tendría algún problema en crear esta vista? O sea, que me traiga todos los registros y todos los campos de la tabla TD24. No. O sea, que esto es lo que les decía. O sea, yo puedo crear la vista y la voy a ejecutar, ¿no? Ahí ya está creada. Yo puedo crear la vista,
pero una vista, pues es una subconsulta. Entonces, si yo hago un select, una vista la tratamos como si fuera una tabla, pero lo que les decía, no es una tabla, ¿no? Entonces, from, y le digo aquí BW1, ahí está. Vean cómo es como si fuera una tabla, pero no me trae, me trae los mismos registros. Hacer esto que yo hice aquí, pues no tiene mucho sentido, que es lo que yo les decía. ¿Para qué vas a hacer una vista para traer todos los registros? Pues sí puedo hacer esta consulta, ¿no? Y al final es lo mismo. Entonces, generalmente las vistas no las usamos así. La voy a borrar. View PW1. Lo voy a borrar, ya la borré. Vean cómo ya la borré. Si la consulto otra vez, pues ya me manda ahí error de que ya no existe. Y vamos a ponerle aquí where, no me acuerdo qué registros tenían. Where ID1 sea, vamos a ponerle mayor o igual. Bueno, ya no sé dónde está el igual. Mayor. Sí. No es ID1, es solo es D1. Ay, ¿cómo? No escuché. Solo es D1 sin el ID, o sea, sin la I. Ah, sí, perdón, tienes razón. Ya ven cómo luego nos acostumbramos a nuestros famosos IDs, sí. Sí, es cierto. Gracias. Entonces aquí creo la vista. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esta vista? Voy a traer los registros, bueno, los atributos y los registros de esta tabla que sean donde el campo sea mayor del campo D1 sea mayor o igual a 30. Es más, nos podemos traer parte de los atributos. Entonces puedo ponerle aquí D1 y D3, ¿no? Por ejemplo, D3, ¿no? Ahí está, ya la creó. Si la consulto, acuérdense que la consulto como si fuera una tabla. Entonces la consulto y ya solamente me trae esa parte. Que solamente me trae los datos que le estoy filtrando. Entonces ya no me trae toda la tabla. Inclusive, vean que aun cuando le puse select asterisco de los datos definidos en la vista. Entonces, aun cuando yo le pongo select asterisco from view 1, que es como si fuera una tabla, aquí le puedo poner también filtros, ¿no? Where D1 es igual a 50, ¿no? Entonces ya les digo, hacemos ya consultas como si fuera una tabla. Nuevamente, como si fuera una tabla, es una definición. Yo no estoy copiando los registros, solamente es como los estoy visualizando. ¿Ok? Y por cierto, lo que decían era, ¿podría hacer aquí inserts en esta vista? Insert into BW1. Pues si estamos diciendo que lo tratamos como una vista y ¿qué tiene la vista? Dos campos, D1 y D3. Entonces era el campo, voy a ponerle aquí 70, nuestro get date, ¿no? ¿Funcionará este? ¿Qué opinan? Yo tengo entendido que no. Que no. ¿Por qué no? Vamos a ver. Porque la vista hace la sentencia que se guardó a que se ejecutara para mostrar los datos y el insert solo funciona en tablas. Pero fíjense que sí funcionó. Eso no sabía, la verdad. Vean por qué funcionó insert into
BW, vean que le puse BW, el valor 70, o sea que si consulto otra vez mi vista, acá está, si la consulto, me debería demostrar ahora 3 registros, ¿no? Y ahí está, el 30, el 40 y el 50, efectivamente. O sea, sí lo permite. Pero ¿dónde está ese registro 50? Perdón, 70 en mi tabla original. Acá me voy a mi tabla original, que es a la que estoy haciendo referencia. Aquí está. Y vean, ¿qué ven aquí? El campo que no le puso valores, bueno, el que no trae la vista, lo puso como un nulo. Como nulo. Exacto. Entonces, sí puedo hacer insert también vía la vista, siempre y cuando, por ejemplo, este campo que no estoy proporcionando permita nulos. Si no, no. Que si yo tuviera, déjenme ver esa definición, pero creo que todos aquí están. Eh, ¿Permite nulos? Ah, bueno, el 1 no, pero es que el 1 es, y el 3 tampoco. Bueno, es que escogí los que no son. Pero si yo intentara, voy a cambiar mi vista, la que tengo aquí. Enter. Para no borrarla y crearla, Alter View, y voy a tomar el registro 2. Digo el campo 2. Ahí está. La consulto mi vista. Ahí está el campo 2 y el registro y el campo 3. Y luego quiero hacer el insert a esta vista, pero vean que ahora el valor que tenemos es un hola, ¿no? Entonces voy a poner hola 80. O sea, supóngase que yo no conozco la estructura de la tabla, solamente conozco los datos que me regresa la tabla, la vista. Y la vista me regresa un D2, que es esto, y un D3. Entonces, cuando yo quiero hacer este insert, aquí ya me manda error. Me dice, no puedo insertar un valor nulo en una columna D1 o tal que no permite nulos. Entonces, si observan, está intentando hacer el insert en la tabla. Aunque yo nada más le estoy pasando 2 campos, pues dice, ¿sabes qué? Que la tabla, acá está, la tabla original tiene 3 campos y un campo que no me estás pasando no permite nulos. ¿Ok? Entonces es un mapeo que estamos haciendo de los campos o de algunos campos o algunos registros, porque vean que aquí está filtrado a mayores de 30, mayores iguales a 30, algunos registros o algunos campos para visualizar parte de los datos. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, no. Ok. Entonces, bueno, pero ese no es su ejercicio, esto más bien es de que es una vista, porque aquí dice, crea una vista con tu nombre que obtenga un subconjunto de datos. O sea, es esto, ¿no? Lo que estamos diciendo. O puede ser otra definición que tengan. Lo importante es que tenga al menos un where, ¿no? De preferencia, porque ese ya sería un subconjunto de los datos. ¿De qué datos? De mi tabla original, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos nuestra vista. Luego dice, a través de un usuario ejemplifica la consulta de datos a través de una vista, pero que no haga select con un acceso directo a la tabla. O sea, lo que queremos es que yo tenga un usuario que cuando yo consulte la vista, como esta, funcione. Bueno, aquí no sé por qué. Porque ya no tengo ¿no? La cambié. Es que la cambié.
aquí, ¿no? Entonces, cuando yo consulte la vista, que es lo que me dice, sí lo puede hacer el usuario. Pero cuando haga este select, ¿qué debería de suceder? El usuario no puede ver los datos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ahorita, obviamente, como estoy con un usuario administrador, pues puede hacer todo. Pero lo que queremos es un usuario que sí puede hacer esto, consultar la vista, pero no puede hacer este select. ¿Ok? Entonces, por acá teníamos un usuario, déjenme ver. Puede ser de los que ya han creado o un usuario nuevo. Estoy en la base de datos ABD24. Pues por acá yo tenía un usuario user select 1. Y, ok. Entonces le voy a dar permisos a este user select 1 a nuestra base de datos ABD24, que es donde está nuestra tabla y nuestra vista, ¿no? Y vamos a registrarlo. Acuérdense que, pues para probar permisos tenemos que estar abriendo sesiones. ¿Y qué es abrir sesiones? Conectarnos, ¿no? Entonces me voy a registrar, pero ahora con el usuario, ¿no? User. Y me dice que no, porque seguramente no me acuerdo del password. Otra vez, a ver. Ahí está, ¿no? Entonces ya me firmé, entonces me conecto. Vean que estoy con este usuario, decíamos, ¿no? Siempre hay forma de saber en mi conexión qué usuario estoy utilizando, ¿no? Entonces aquí está, ya habíamos dicho, aquí se ve localhost, master, user select, etcétera, pero en realidad quiero consultar nuestra base de datos. ¿Cómo se llama? Acá está. El ABD24. ABD24, tienes razón. Creo que ni era esa la que vamos a usar. ABD24, aquí está, ¿no? Y vamos a empezar por hacer nuestra misma consulta a nuestra tabla. Entonces ahí está. Vean que me dice no tienes permisos. O sea, hasta ahí vamos bien porque no queremos que tenga permisos. Y vamos a hacer nuestra consulta a nuestra vista. Bueno, a la vista así completa. Y vean que también me dice no tienes permisos para hacer select en esta vista. Entonces hasta ahí está bien. Lo que queremos, lo que pide el ejercicio es, sí quiero que pueda consultar estos datos, pero no quiero que haga esto. ¿Ok? Denme un segundo.
Perdón. Entonces decíamos, nosotros lo que queremos es consultar, que es lo que pide la práctica, tener un usuario que pueda consultar esta vista, que ya recuerden que ya creamos la vista antes, pero no puede hacer este select, ¿no? Entonces, en SQL lo que decíamos es, estoy con mi usuario user select, tiene aquí una seguridad que decíamos user select properties. Ya por default, esto me manda error, no le hagan caso porque me manda un error porque tengo una base de datos dañada. Ahí. Entonces me manda aquí algo que es, tenemos un rol, ya habíamos dicho, a nivel base de datos que se llama data reader. Pero si yo le asigno ese, vamos a asignarlo. O sea, le estoy asignando al usuario user select el rol de data reader. Entonces, si le asigno ese y me regreso a mi consulta con el usuario user select, pues ¿qué va a pasar? Ya puedo leerlo y acá ya también puedo leerlo. Entonces, esto no es lo que estamos pidiendo porque queremos que solamente consulte la vista, ¿no? Vamos a hacer aquí uno, no, aquí no, con nuestra cuenta administradora, ya sea administradora de la base de datos o administradora de seguridad, recuerden que lo podemos separar, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un grant, no, antes de, me regreso a mi usuario user select y ahorita quedamos que puedo hacer todo, ¿no? Ahí están mis dos consultas. Entonces vamos a quitarle permisos, que se llama revoke select on a nuestra tabla. Creo que sí es así. DB 2024 to user select. A ver si es así. Ah, sí funcionó. Bueno, ya ahí lo que estamos diciendo es que no tenga permisos para hacer select la tabla tal al usuario user select. El usuario user select, acá tengo. Los permisos es algo, dirían que son acciones que toma on the fly, ¿no? Los permisos en línea, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a ver qué pasó aquí. Vean si tengo los permisos y acá pues también tengo los permisos. Eso es porque tiene un rol a nivel base de datos que se llama, acá estamos, que se llama Data Reader. Entonces vamos a quitar este permiso porque este Data Reader es un rol para todos los objetos de la base de datos. O sea, puedo leer todas las tablas y eso no es lo que queremos. Entonces lo dejamos y vamos a asignar permisos específicos. Entonces ahora vamos a asignarle un grant select a la vista o al usuario este nombre. Ya le habíamos puesto el revoke, entonces grant select, que me faltó on. Ahí está, ¿no? Y vamos a regresar, entonces vamos a hacer nuestro select y vean que ya me dice que no tengo permisos, lo cual está bien, eso es lo que queríamos. Y vamos a ver si funciona el permiso de la vista, ¿no? Y efectivamente. Entonces, en este caso, ya logramos separar la seguridad para esta tabla. Entonces, tengo un usuario que puede consultar parte de los registros o de los datos de esa tabla, pero no puede ver toda la tabla. ¿Ok? Vean, aquí no está, no me deja. ¿Podrá hacer el insert? ¿Qué opinan? No, porque ese es sobre la tabla. Es esa, no, pero este es sobre la vista, miren, insert into. Pero también afecta a la tabla, ¿no? También afecta a la tabla. Eso, a ver, vamos a ver. Voy a poner aquí en 80. Vamos a ver si nos deja.
No, me dice que no tengo permisos. Dice que no tengo permisos para hacer insert. Vamos a ver si le asignamos los permisos. Insert. Para que pueda hacer insert. Aquí le decimos que sí. Y vamos a ver. Miren si puede hacer insert. Porque lo estoy manejando a través de la vista. Aquí hacemos nuestra consulta. Ahí está mi 80, que di de alta. Y no puedo consultar toda la tabla. Si me voy a una sesión donde tenga todos los permisos, que sería esta, pues aquí, más bien aquí, consulto mi tabla y ahí está mi 80, ¿no? Entonces sí, lo que estoy haciendo es que le doy los permisos que necesito para esa tabla, para esa vista. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. Voy a hacer, déjenme ver. Eso, hasta ahí es su práctica, ¿eh? Nada más voy a hacer una parte adicional. Ahora sí ya pueden terminarla. Pero voy a hacer yo nada más para ejemplificarles otro caso, que es luego también donde lo utilizamos. Puede ser otra vista, una vista 2, creo que no se llama así. Y no chocamos. Antes de voy a consultar, a ver esta 24. O la 10, esta que tiene. Así tengo ahí un... Ok, entonces puedo hacer, no, pero... Así, puede hacer un join, ¿no? Entonces vamos a hacer un join, ¿no? Aquí le voy a poner más bien asterisco, ya, para no conflictuarnos. Join, ¿cómo es el join? Join mi tabla TV24 on A.D1 igual a B.C1, ¿no? Pero déjenme definir esto. Haz A y esto solo es para no teclearlo, ¿no? Haz B, ¿no? Y consultamos nuestra vista que acabamos de crear. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos una vista y la vista puede tener cualquier consulta, por muy sencilla o muy complicada, ¿no? Que tenga. Es común que la usemos para unir, ¿no? O hacer el join de dos o más tablas, ¿no? Entonces también eso es común que tenga una vista. Lo importante es que es un subconjunto de datos, ¿no? Nuevamente, si me regreso a mi usuario, User Select, intento hacer la consulta a mi vista 2 que acabo de crear, me debería de mandar error, ¿no? Y efectivamente, porque no tengo permisos. Entonces vamos a asignarle permisos. Bueno, acá lo tengo. Asignamos permisos. Me regreso a mi conexión de User Select y aquí ya está, ¿no? O sea, ya puedo ejecutar mi consulta. Pero vean que aquí tengo
5 campos, ¿no? Podría insertar, si yo lo viera como una tabla, está, podría hacer un insert en esta vista. Sí. Ok, vamos a ver. Sería algo así como, hola, 90, le voy a poner aquí 90. Y luego, si es una tabla, como si fuera una tabla, pues aquí vean que son 5 campos, entonces aquí le debería poner un 100, por ejemplo, y un hola, ¿no? Hola 100. Vamos a ver. En principio, aquí me debe mandar error, ¿no? Porque me debe de decir que no tiene permisos. Y vean, me dice, view or function is not updatable because the modification affects multiple base tables. O sea, vean que ni siquiera me está mandando el error del permiso. Me voy a llevar este insert a una cuenta poderosa que es esta y lo ejecuto. Entonces aquí no es un tema de permisos, es que a través de una vista no puedo actualizar más de una tabla. Es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces las vistas sí nos ayudan para algunas cosas, ¿no? Pero no todo lo podemos hacer. Eso nos lleva a la conclusión de que si estoy usando una vista, a través de la vista no se recomienda hacer operaciones insert, update, delete, ¿no? Además de que seguramente cuando son más de una tabla no nos va a dejar, ¿no? Entonces, naturalmente el manejador no nos va a dejar hacer el insert, update, delete cuando es más de una tabla. Ok. ¿Dudas? Entonces, si me regreso a su práctica, dice, crea una vista con tu nombre que obtenga un subconjunto de datos, así como yo lo hice, que obtenemos un subconjunto de datos y a través de un usuario, es un usuario nuevo, ejemplifica la consulta de datos a través de la vista, o sea, que le hagan el select a su vista, pero no un select con acceso directo a la tabla, que fue lo que yo hice. O sea, puedo hacer un select a la vista, pero no puedo hacer un select a la tabla. ¿Ok? Y entonces, así se observan, también lo podemos limitar asignando permisos a las vistas en lugar de a las tablas, ¿no? Según sean los usuarios o los roles que estamos generando. Otro caso es, déjenme poner por acá, algunos manejadores, ¿dónde está mi seguridad? Aquí está. Algunos manejadores, lo que habíamos dicho es que tienen o pueden crear roles. ¿Qué es un rol? Es una agrupación de permisos. Entonces, podemos crear un rol. Aquí dice New Database Role. Aquí le ponemos aplicación 1. Pues imagínense que creamos roles para una aplicación que era un rol, un grupo de permisos, ¿no? Y luego asignamos permisos sobre, usuarios sobre los roles. Entonces, vean que aquí tiene role members, no tiene a nadie. Entonces lo creamos ahora así y no me deja. Ah, me dice que ya existe. Ay, qué original. Ah, a ver, esperen, es que ya tengo uno aquí. Ah, sí, aquí está. Entonces voy a crear uno que sea app.
PP2, ¿no? Les digo, tan original yo. Aquí pueden usar alguno de estos, no voy a usar ninguno de estos, pero decimos OK. Entonces ya tengo un rol. Ese rol hoy no tiene permisos, ¿no? Entonces vamos a suponer que le quito todos los permisos. Ahora a mi usuario user. Creo que le podemos poner también el revoke all, ¿no? Pero es sobre la vista. Bueno, también esto. Y sobre la vista. PW1. All. PW1. El usuario. Ya van a quitar el all. No sé qué lo va a sustituir, por cierto. Aquí les manda ese warning, ¿no? Book all. En la vista 1, en la vista 2, me regreso a mi usuario y pues ahorita ya no puedo consultar nada porque ya todo lo quité. No puedo ni hacer un insert tampoco, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente estoy como al inicio, no tengo permisos con esta cuenta. Entonces, vamos a asignar los permisos, pero a través del rol. Entonces, los permisos a un rol se manejan muy parecido a lo que ya tenemos, que va a ser grant select, pero en lugar del usuario va a ser al rol, app2, ¿no? Aquí está. Y ¿cuál fue el que le di? A la vista 1. Entonces aquí pues sigo sin permisos. Entonces lo que nos falta es agregar el usuario a ese rol. Entonces hay una forma, creo por código, pero no me acuerdo ese sí. Add role member o algo así, pero mejor aquí más rápido. Les digo, algunas cosas son más fáciles. Se llama user select. Ahí está. Nuestro usuario, o sea, ya le dije a este rol, app2, agrega el usuario user select. Lo agregamos. Ahí está. Y vamos a ver si ya tiene permisos. Y vean, ya tenemos permisos. Entonces estamos asignando los permisos a través del rol, ya no a través del usuario. La ventaja es que dentro de ese rol yo puedo asignar o agregar muchos usuarios, ¿no? Y entonces ya no voy usuario por usuario. Más bien le asigno los permisos al rol y después agrego los usuarios. Y ya. Entonces, si cambia algún permiso, decimos, ¿sabes qué? Me reportan que no puedo hacer select a la vista 2. Entonces le agrego a la vista 2 el permiso y todos los usuarios que están dentro de ese rol heredan ese permiso. Y ya no tengo que ir usuario por usuario. Esto es muy práctico, crear roles, sobre todo cuando tengo muchos usuarios o muchos objetos, ¿no? Muchos objetos que tengo que ir asignando permiso por permiso. Pues ahí es mucho más práctico crear roles y dentro de esos roles, crear roles, asignar los permisos al rol y dentro de ese rol, dentro de esos roles, asignar los usuarios, ¿ok? Bueno, pero esto ya fue adicional, esto no era parte de su práctica. Y ya punto 8 ya habíamos comentado, investiga en la página de CERT o alguna de seguridad, puede ser la de SANS, ¿no? Que también publican. 2 vulnerabilidades para sistema operativo, o sea, que diga que es de sistema operativo, ¿no? Ya saben los sistemas operativos. Es más, aquí les contaría hasta las de iOS, las de Android, ¿no? Mac, ¿no? Linux, Windows, cualquiera que sea sistema operativo,
y 4 para bases de datos. Manejadores de bases de datos, dijimos aquí solamente que sea de base de datos, no nada más porque diga Oracle, que luego es el más común, que dice hay muchas vulnerabilidades de Java, ¿no? Por ejemplo, pero Java, pues si es de Oracle, entonces ponen Oracle Java y no necesariamente afecta a la base de datos, ¿no? Entonces, que sí sea para una vulnerabilidad para base de datos y recientes, ¿no? Del 2021 es lo que decíamos, o hacia acá, ¿no? Ahí van a ver que pues sí hay varias, ¿no? Y dirían hay varias y de todos, ¿no? Todo, ahora sí que a todos les llueve. Y luego dice, investiga las fechas end of life y end of support para 3 manejadores de bases de datos, ¿no? Entonces ahí ven algunas, ya que lo busquen, vienen ahí algunas fechas puede ser, en algunos les manejan la misma fecha, o sea, solo una fecha para ambos términos, ¿no? Está bien, ¿no? Lo importante es que lo identifiquemos y otros sí lo separan. Inclusive otros a veces agregan una tercera fecha que le llaman extended support, que esa básicamente es el de no nada más va a ser el end of life, el end of support, sino que aún después de eso, para ciertos clientes les podemos hacer una extensión. Claro, ya saben que para esos ciertos clientes, pues seguramente tienen que pagar mucho dinero, pues por esa extensión, ¿no? Para los mortales, pues esa opción prácticamente es inalcanzable, ¿no? Porque pues no vamos a pagar, ¿no? Eso. ¿Ok? ¿Cuál era la diferencia entre end of life y end of support? Uno es el ciclo de vida del producto y otro es los parches de seguridad que van a tener, como tal. Exacto. Parches de seguridad, principalmente, ¿no? Parches de seguridad y el soporte aún después de que ya terminó, ¿no? El ciclo de vida del desarrollo de la aplicación. Okay. Ahora, ok, dudas. Esta práctica quedamos que era para mañana, ¿no? Déjenme ver a qué hora quedó. Tristemente sí, a las 10. A las 10, ¿verdad? Ok. Ahora, déjenme. Déjenme cambio. No encuentro. Aquí está.
Hablemos de cosas tristes. Hablemos de cosas tristes, se llama proyecto, ¿no? Si recuerdan al inicio, oiga, no, yo no estaba tan consciente, pero ahora que estaba revisando, terminamos la próxima semana, ¿no? Según las fechas. Vean qué rápido se pasa esta vida. O sea, oficialmente, terminamos, ahí no encuentro aquí. Está. El 16, ¿no? Sí, creo que sí era esa. Porque sí, dijimos, no vamos a estar en Navidad aquí. Entonces. Profesor, ¿iba a haber otra práctica todavía? ¿O ya con esta 4 es la última y el proyecto es lo...? No, sí. De hecho, todavía les va a dejar, yo creo que un par de. ¿De prácticas más? Sí. ¿En qué momento? No se preocupe. Sí, suena preocupante. No, lo que pasa es que saben que con las prácticas, pues en realidad es lo que les sirve más, por un lado, y por otro es también lo que les ayuda para el proyecto. Entonces, el proyecto, que justamente ahorita lo vamos a ver, el proyecto es como, yo siempre les digo, hagan de cuenta que es un resumen de las prácticas. Entonces, bueno, un resumen aplicado a un caso específico, ¿no? Entonces, sí, por eso. Claro, si no hicieron las prácticas, pues sí sonaría más, a lo mejor más complicado, ¿no? Entonces, este meme anda por ahí circulando, ¿no? Ya saben, lo tomo porque sí es pues sí es muy real, ¿no? El qué pidió el cliente, qué es lo que yo entendí, qué entendió el programador, qué era lo que se incluyó, qué pidió en este caso el profesor y lo que realmente quería, ¿no? Entonces sí, para que claro, yo sé que como habíamos dicho al inicio, son cursos intensivos, ¿no? Entonces, además, sé de lo corto del tiempo, ¿no? O sea, decíamos, pues la próxima semana terminamos y sé que es muy corto tiempo, ¿no? No se trata de hacer una tesis, ¿no? Es a lo que voy. Sin embargo, sí hay algunos elementos que debemos de considerar, ¿no? Habíamos dicho que el proyecto, de preferencia, lo hagan de su trabajo, ¿no? Dijimos, o sea, déjenme ir avanzando aquí, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, un título de qué es su proyecto, cuál es el objetivo de su proyecto, es importante, qué es lo que quieren hacer, analizar, implementar algo, ¿no? La seguridad, diseñar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que queremos hacer con este proyecto? Y les digo, me queda claro, nada más ahí sí hay que cuidar cuál es el verbo que estamos utilizando, ¿no? Para ese objetivo. Todos los objetivos inician con un verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, el, eh, no es lo mismo analizar, identificar, proponer a verbos como realizar, implementar, desarrollar, configurar, etcétera, ¿no? Porque pues requieren de más tiempo, más trabajo, ¿no? Con fines de nosotros, pues generalmente nos quedamos en los primeros, ¿no? Que es más de proponer o más de análisis, ¿no? O diseño, ¿no? Pero ahí sí es up to you, ¿no? El de qué es lo que
¿Qué es lo que quieren poner acá? Es un trabajo escrito, recordemos, que van a subir a la plataforma. No hay un límite de hojas, ¿no? Tampoco. O sea, tampoco se trata de, pues voy a llenar ahí de diccionarios de datos y todo para que se vea que es mucho. No, en realidad no. Es más el de, pues que tenga lo que debe de tener, más que hojas, ¿no? Por llenar y llenar, ¿no? La justificación, ¿no? El de por qué sería importante, ¿no? En este caso, este proyecto, el proponer una base de datos, ¿no? Porque sería importante en este caso. Como decíamos, puede ser también la tiendita de la esquina, pues puede ser, ¿no? Pero justamente sería eso, si es que se necesita o no se necesita, ¿no? ¿Qué beneficios tendríamos, ¿no? De tener esta justificación. ¿Ok? El alcance, ese es súper importante. El alcance se refiere a hasta dónde van a ser en el proyecto, ¿no? Como les decía, voy a analizar las consultas, ¿no? De la base de datos de mi empresa. Pero a lo mejor hay 1000 consultas. Entonces, pues, no les va a dar tiempo de analizar 1000 consultas. Y a lo mejor se pueden decir, voy a analizar 5 consultas, ¿no? O las top, ¿no? 3, top 5, top 10 consultas más lentas, por ejemplo. Y ese es el proyecto. Voy a analizar la seguridad de, de la base de datos, porque hoy todo mundo utiliza un usuario administrador. Entonces, no lo recomendamos, ya hemos dicho, pero ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos, no? Voy a analizar la migración de la base de datos. ¿Qué tengo que saber o qué tengo que hacer para hacer una migración de la base de datos? ¿No? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que voy a considerar como alcance para esa definición? Si me ponen, y ahí ese es el punto, si me dicen migrar una base de datos, pues yo entendería, o sea, yo sin tener el contexto, yo entendería que si me ponen proyecto de migración de la base de datos, es que están haciendo la migración, ¿no? Y seguramente no es así. O sea, no es así por el tiempo, además de que una migración, casi si me ponen a un análisis de la migración, ya están del otro lado, ¿no? O sea, porque yo sé lo que implica hacer una migración de base de datos, no es algo trivial, ¿no? O sea, tiene su chiste, dirían, ¿no? Entonces ahí sí nada más que lo enfoquen cuál es el tema o los temas que deberían de considerar, ¿no? O hacia dónde se quieren enfocar. Yo les decía que de preferencia fuera de su trabajo, porque ahí es más fácil pues decir, aquí en el trabajo hacemos esto, ¿no? O sea, decíamos, copian la información de producción a desarrollo. Ya dijimos que eso no por temas de seguridad, por temas de protección de datos, por temas de performance, etcétera, no lo recomendamos. ¿Ok? Entonces, más el de, pues necesitamos saber qué es lo que se hace hoy, ¿no? Para que puedan hacer ustedes una propuesta. Decíamos, pues ahora nos vamos a quedar en una definición en la mayoría de los casos, ¿no? Lo que sí, por cierto, si es algo inventado, que es lo que yo les decía que pues de preferencia no lo hicieran así, porque si es algo inventado, pues, pues es inventado, ¿no? O sea, esa situación actual, pues va a ser un poco más complicado que la puedan definir y acotar. Entonces, pues si es algo así de plano tan inventado, pues prácticamente tendrían que incluir todo, ¿no? O sea, temas de seguridad, de capacidad, de monitoreo, etcétera. Entonces, pues como no tienen algo con qué confirmar, pues más bien
Mi situación actual es ficticia, como todo. Si es la papelería de la esquina, pues es pues una compañía, no un negocio. Al final, pequeño, sí, pequeño, pero no quiere decir que porque es pequeño no veamos temas, no se monitoree algo, al menos lo básico decíamos, no se apliquen recomendaciones de seguridad, no se hagan respaldos, no se aplique un monitoreo, no se hagan consultas a la base de datos, etcétera. Entonces, si es la papelería de la esquina, pues con mayor razón todos los temas se deberían de cubrir en su justa dimensión, ¿no? O sea, algo pues más sencillo, ¿no? Porque pues no tengo 1000 usuarios, ¿no? Que analizar. Pues será un usuario, 2 usuarios, ¿no? El dueño y el vendedor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también nos aplica para casos como la cafetería, la papelería. Igual tenemos que considerar todos los elementos, ¿no? A lo mejor de menor complejidad, si lo quieren ver así, pero sí están ahí presentes también. Entonces, tienen que definir cuál es la situación actual de de la empresa o del área, ¿no? Y pues ahí indicarme, ¿no? Aquí no estamos diciendo, en esta situación actual, no estamos diciendo está bien o está mal, ¿no? O sea, simplemente, pues así está hoy en día, ¿no? Así se hace, situación actual. Y nosotros lo que vamos a hacer es recomendar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a recomendar? Pues esa es justamente ya nuestra propuesta, que debe de ir desde el diseño de la base de datos, el modelo, entidad, relación, el diseño físico, cómo está y qué les recomendamos. Les digo, si por ejemplo dicen voy a hacer migración, pues a lo mejor este tema de diseño solamente lo vemos a un muy alto nivel. ¿Por qué? Porque pues el que yo tenga el diseño, entidad, relación no me va a cambiar las actividades que tengo que hacer en la migración de la base de datos, ¿no? Sin embargo, si es la papelería de la esquina, pues el diseño, al no ser tan complicado, pues sí lo deberíamos de considerar, ¿no? Nuestra base de datos que esté, en este caso, normalizada, que tenga las tablas que deben de ser, y demás, ¿no? El esquema de monitoreo, ¿no? ¿Cómo vamos o qué proponemos, ¿no? Para ese monitoreo. Otra vez, si no se está haciendo monitoreo, ¿qué les proponemos, ¿no? Empezar con lo básico, con lo que llamamos signos vitales, etcétera, empezar a revisar esa información. Si están ya en la empresa, a veces, o es común, sobre todo empresas grandes, que ya lo tengan, ¿no? Entonces, pues ahí será de que se informen cómo están haciendo el monitoreo en la empresa y decir, pues si les recomendamos algo, ¿no? Algunos utilizan herramientas, ¿no? Decíamos como Nagios o cosas así para integrar o hacer este monitoreo de la base de datos, ¿no? Entonces, pues es explicar qué les proponemos para la parte de monitoreo. Así para la parte de seguridad, cómo se está manejando. Si nosotros consideramos que la parte de seguridad, así como se está manejando, es adecuada, les recomendamos algo o no. Ya dijimos, generalmente, si hiciéramos ese análisis de riesgos, vamos a concluir que, dirían algunos, hay áreas de oportunidad, ¿no? A ese esquema de seguridad, ¿no? Entonces, sí, también cómo está, igual en la empresa, cómo está, cómo manejan los usuarios, si manejan o no roles, si se los recomendamos, no se los recomendamos. Es la papelería de la esquina, decíamos, pues basta con un usuario, y quién les va a dar mantenimiento. Soy yo mismo el que voy a ir una vez al mes, cada 6 meses, etcétera,
a monitorear, a revisar los permisos, a hacer un respaldo, etcétera. Entonces, ¿cómo estaría eso, no? ¿Por qué pongo estos escenarios y serían como los extremos? Pues porque justamente no sé sobre qué lo van a, sobre qué lo van a hacer. Lo importante es que independientemente del tamaño de la empresa, en todos, lo que estamos diciendo, en todos tenemos que aplicar monitoreo, entonces tenemos que aplicar seguridad, ¿no? Es eso. Las consultas, bueno, ¿cuáles son las consultas que estamos ejecutando? ¿No? ¿Cómo están nuestras consultas? Como decíamos, si nuestras consultas están lentas o no. Aquí vendrían cómo se están realizando, cómo pasamos ese código, si utilizan, por ejemplo, ahorita que veíamos vistas o no, etcétera, si se les recomendamos, sería una alternativa o no, etcétera. El esquema de respaldo, su estrategia de RP. Obviamente, si es la papelería de la esquina, decíamos, pues seguramente no va a haber presupuesto para plantear un esquema de RP, ¿no? O sea, acuérdense, el RP es, tengo una base de datos en otro sitio, en otro lugar, en caso de que suceda algún desastre o algún evento desafortunado, por cierto, hoy tuvimos sismo, yo me pueda recuperar, ¿no? Pero nos queda claro que en la cafetería, pues a lo mejor ellos no tienen ese presupuesto, ¿no? Para, inclusive luego dirían ni pagar para la nube, ¿no? Que ahora ya es más económico. Sin embargo, eso no quita que deberíamos de hacer respaldos, ¿no? ¿Cómo se hacen los respaldos? ¿Qué les proponemos como estrategia de respaldos cada cuando hagan esos respaldos? Si ya los están haciendo, si la forma en cómo los están haciendo es la adecuada, etcétera, ¿no? El análisis de performance y capacidades, ¿no? De estas consultas, lo que vamos a ver, y aquí hay algunos temas que no hemos todavía comentado, pero es ¿cómo sé si mi consulta es adecuada para ese manejador de base de datos? Se está realizando en los tiempos adecuados, ¿no? Para nuestra base de datos. ¿Y cómo sé si tengo capacidades suficientes para la base de datos que vamos a manejar? Por ejemplo, nuevamente, en la tienda de la esquina, pues seguramente el volumen de datos pues es muy bajo. Entonces no les voy a decir, oye, cómprate un disco duro de 5 teras, ¿no? Si tienen una base de 10 megas, ¿no? Entonces seguramente no les voy a dar esas recomendaciones, ¿no? Cómo está la capacidad, si se está utilizando, ¿no? El procesador, el disco duro, si se tiene que cambiar o no, cuándo recomendaríamos que se cambiara, ¿no? Nuevamente nos vamos a quedar en un tipo análisis, propuesta, ¿no? Si me dicen, sí, ya se tiene que cambiar en disco duro, pues no, eso va a ser complicado, ¿no? O sea, en 2 semanas es imposible que hagamos eso, ¿no? Entonces, seguramente nos vamos a quedar en esa propuesta, ¿no? Igual, si necesitamos un esquema de migración, de auditoría y control de cambios para nuestra base de datos. ¿Cómo lo harían? ¿Qué les proponemos? ¿Cómo se estaría ejecutando? Todo esto debería de ser práctico, ¿no? O sea, en algún manejador de base de datos. Nosotros nos hemos enfocado principalmente en SQL y Postgres, decíamos, pero puede ser en otra cosa, ¿no? O sea, puede ser MySQL, Oracle, ¿no? Lo que HANA, ¿no? O alguna otra cosa que si ustedes utilizan, está bien. Lo único es si no están utilizando la última versión del manejador, y eso lo podemos comprobar cuando vemos el end of life, en el end of support del manejador, del software. Si no estamos en la última versión, pero en la última, o sea, la que acaba de salir hace un mes, ¿no? Casi,
Si no estamos utilizando esa versión, entonces nos aplica una migración. Entonces, ¿qué debemos de considerar para hacer esa migración? Nuevamente, no les estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Que hagan esa migración. Pero ¿qué debemos de considerar para hacer esa migración? Si no están usando les digo, la última versión, nos aplica. Salvo que fuera la última, pero verdaderamente la última versión, pues ahí ya no aplicaría. Pero yo les diría que en el 90% de los casos, no utilizamos las últimas versiones. ¿Y qué más? Pues es eso. Lo que se tiene que entregar es el trabajo escrito y un respaldo de su base de datos. El respaldo de su base de datos, ¿no? Puede ser que luego dicen, es que es de la compañía y tiene datos, etcétera. Lo pueden cambiar los datos. Si se necesitan datos para validar las consultas, las pueden, ¿cómo se llama? Refactorizar esos datos, ¿no? Sanitizar esos datos. No hay ningún problema. O sea, no me interesan los datos realmente, ¿no? Lo que me interesa en este caso, porque les pido un respaldo, pues para asegurarme que al menos sí saben hacer un respaldo. Y me ponen ahí, pues, qué tendría que hacer yo para restaurarlo. Lo que yo les recomendaría es que ustedes los restauren su respaldo de la base de datos, porque luego hacemos respaldos, pero no sabemos si funcionan o no funcionan. Entonces, dicho lo anterior, me deberían de incluir en su proyecto el cómo hago yo ese restaurado de su respaldo. O sea, típicamente ahí ponen cuál es la versión del manejador de base de datos, qué pasos, que tampoco son muchos, ¿no? ¿Qué pasos tengo que hacer o qué comandos tengo que ejecutar para restaurar su base de datos? ¿Cómo valido que ya está que puedo restaurar su base de datos o que puedo ver sus datos, ¿no? Digamos que si puedo restaurar su base de datos, es un buen augurio, ¿no? Si nada más me ponen el respaldo y asumen que yo sé cómo restaurar la base de datos en Postgres, por ejemplo, o en SQL, o en cualquier otro, decíamos MariaDB, Oracle, no. No, porque a veces los respaldos tienen diferencias inclusive entre versiones del mismo manejador. Entonces es importante que me digan, para que esto funcione, yo lo hice así y hay que seguir estos 5 pasos, ¿no? Para que se pueda restaurar. Entonces, en el respaldo yo voy a poder verificar, 1, que pueden hacer respaldos y que su respaldo sirve, y 2, pues obviamente las consultas, la seguridad que viene ahí en su base de datos, pues para confirmar lo que están poniendo en el documento. ¿Ok? ¿Dudas? Profesor, ¿el proyecto lo podemos hacer en equipo o era individual? No recuerdo. Es individual. Es individual. ¿Y no se puede en equipo, profe? No, pues no, porque son situaciones diferentes. No es, les digo, no intenten, ¿no? Hacer, dirían, el hilo negro. No se trata de eso, ¿no? Se trata de analizar generalmente un tema, ¿no? Agarran un tema y eso es lo que desarrollan, ¿no? Había una chica, les decía, que estaba más angustiada porque ella decía, es que yo desde que salí de la escuela, en realidad no me enfoqué en programar, ¿no?
O sea, no programo, no administro bases de datos. Es más, no estoy ni en el área de sistemas, ¿no? Era lo que ella decía. Estaba en un área de compras de una gran compañía, dirían. Y entonces lo que analizó era de, obviamente, qué tenía que ver en su área de compras las bases de datos. Resultó de que ella lo que hacía era como de esta parte, ¿cómo le llaman? De manejo de proveedores, ¿no? Y RFPs y consultas, ¿no? De concursos, ¿no? De licitaciones y demás, ¿no? Entonces, su proyecto lo hizo sobre eso, ¿no? Algo que le servía, ¿no? Entonces decía, pues luego tengo que hacer solicitudes a proveedores para que hagan una propuesta, una consultoría, ¿no? Para hacer algo en la base de datos, ¿no? Pero pues no sé qué pedirles, por ejemplo, ¿no? No sé qué deberían de considerar, no sé cuánto cuesta la hora, ¿no? De un consultor, no sé si me están cobrando mucho o poco, ¿no? Entonces, lo hice sobre eso, ¿no? No les diré que, que sacó 10, ¿no? Por ejemplo, pero yo creo que le fue bastante bien, ¿no? Entonces, no necesariamente pues era un proyecto técnico o tan técnico, digamos, porque pues el área en donde estaba no lo podía aplicar todo directamente, pero sí podía hacer algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, decía, bueno, en performance, pues que yo no lo hago, pero tenemos lentitud en la base de datos. ¿Cómo les pido que revisen una consulta? ¿Cuánto me cobran por una consulta, por línea, ¿no? De comando, cómo se optimiza esa consulta. Y eso fue las ideas que le ayudaron para definir su proyecto. Entonces les digo, no es un tamaño ni de base de datos, ni de tienen que escribir 100 hojas, ¿no? Para nada, sino más bien es cuál es la situación actual, qué recomendamos. ¿Ok? Es más difícil, de hecho, lo que yo les decía, y eso es lo que yo he visto. Si lo hacen desde cero, pues sí. Si lo hacen de algo que encontraron en Internet, una base de datos que encontraron en Internet, pues sí, porque pues ahí está la base de datos, pero todo este contexto, esta situación, pues se la tienen que inventar, ¿no? Pues yo me imagino que es una base de datos con los datos de la ciclovía, ¿no? De Nueva York, que es la que encontraron. Pues sí, pero ¿cuál es la situación de esa base de datos? No nos dan más información, ¿no? Ese puede ser de las complicaciones que pudieran tener, ¿no? Para esa definición. Entonces, bueno, pues sí, sí es individual. ¿Otra pregunta? ¿Qué es la fecha de entrega, profesor? Ah, sí, lo que dijimos era que la fecha de entrega es el último día, o déjenme ver, o sea, sería el 16 o una semana después, o sea, hasta el 23 en nuestro caso, o ya en vísperas de Navidad. Hagan de cuenta que va a ser su regalo de Navidad, ¿no? Una semana después, sin ninguna penalización, ¿no? La mayoría sí se extiende porque el 16, pues obviamente tenemos sesión y todavía el 16 vamos a estar viendo sobre todo la última parte, ¿no? O sea, la parte de migración, de la controles de cambio, auditoría, etcétera, ¿no? O sea, cosas que todavía les pueden servir para su proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que extiendo la entrega hasta el 23 inclusive. Ok, gracias. Okay. ¿Qué más? ¿Cuántas prácticas son las faltantes?
Pues necesito revisar al menos dos. Una la vamos a ver el sábado y otra la siguiente semana. Entonces, una práctica se entregaría igual el 23. Seguramente. Digo, todavía no sabemos, pero sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, o sea, por la fecha, sobre todo de esa de lo último, no tengo tanto tema, ¿no? Lo que no quiero es distraerlos tanto en su celebración de Navidad, ¿no? Y de Año Nuevo. ¿El proyecto escrito también se va a subir en formato PDF a la plataforma? Sí, 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 o sea, básicamente ahí van a subir el proyecto y el respaldo de su base de datos, ¿no? Supongo que encriptada, ¿no? O citada o algo. ¿O si lo Sí. acepta en la plataforma? Sí, sí, lo acepta. Sí, lo acepta. Y les digo, si tienen que borrar datos, por ejemplo, si fuera de su negocio, de su empresa, pues no hay ningún tema, ¿no? No, no son los datos en sí lo que me interesa, ¿no? Eso sí, Una duda. ¿cómo? Sí, es que tengo una duda. Entonces ya no vamos a hacer como una exposición del proyecto. Hacia allá voy, sí, Ok. sí. También dijimos que íbamos a hacer una exposición. Esa va a ser el próximo sábado, no, bueno, no, más bien el 16. Esa exposición, ¿de qué es? Y de una vez la definimos. Es algo, es exposición, ¿eh? O sea, se traen una, dos slides, no sé, lo que necesiten, ¿no? Pero es sobre el proyecto hasta lo que lleven, hasta donde vayan. Para la próxima semana, sábado 16, puede ser que no hayan terminado el proyecto y se entiende, pero ya deben de haber empezado, ya deben de llevar algo, ¿no? Al menos la situación actual ya la deberían de tener clara, ¿no? O sea, de qué quieren hacer, ya hicieron por ahí un bosquejo de cómo está, de qué están considerando, etcétera. Esa exposición tiene dos características importantes. Una, pues lo que les digo, hasta dónde llevan, ¿no? Qué es lo que están considerando para su proyecto. Y dos, es máximo, pero así máximo, 2 minutos. Ese es el reto. 2 minutos, o sea, en 2 minutos nos deberían de explicar así tal cual. Mi proyecto es si quieren nos dicen dónde trabajan, si no, no, es sobre una base de datos de una empresa que hace retail y actualmente, si quieren nos ponen, por ejemplo, a lo mejor el diseño, ¿no? Así tienen la información, no hay DBA, si hay DBA, les voy a recomendar un esquema diferente de seguridad. Actualmente no hacen respaldos, también lo estoy considerando, ¿no? Si ya saben, pues ahí nos dicen, estamos recomendando hacer respaldos, ¿no? Diario, cada semana, etcétera. No tienen DRP, tienen problemas de tiempos de respuesta. Entonces voy a analizar 2 consultas que son las más lentas, por ejemplo, y that's all. 2 minutos. No más no más allá de eso porque somos muchos, ¿no? Entonces, pues no nos daría tiempo. Además de que piensen que el proyecto, o en esa exposición, siempre les llamo, es una exposición de
de elevador, ¿no? Es una presentación de elevador. Imagínense que se encuentran al director, ¿no? Y ustedes son los DBAs, se encuentran al director en el elevador y le quieren pedir algo, ¿no? Entonces, pues no les va a dar más allá de 2 minutos, ¿no? De un tema importante, ¿no? Que quieren que los apoye o que les tome una decisión, etcétera, ¿no? Entonces, es de eso, ¿no? O sea, el proyecto es esto. No nos vengan a contar, ¿no? La historia de, bueno, es que esta base de datos está mal diseñada porque en 1995 los desarrolladores no tenían prácticas de código, etcétera, y entonces ahora pues ya se les acabaron los 2 minutos. Entonces tampoco nos vengan a poner, digo, igual lo ponen como imagen, pero no, o sea, no me digan, la tabla tiene 25 tablas. La base de datos tiene 25 tablas. La tabla 1 tiene el campo ID, el campo nombre, el campo no. O sea, no nos da tiempo, no para eso. Si quieren lo ponen ahí como imagen y así de, como dirían rapidito, platicadito, esta es la estructura general de la base de datos, next, ¿no? Muy general, la arquitectura, ¿no? A lo mejor dicen, esta base de datos guarda esta información, se conectan, utiliza esta aplicación, ¿no? Y actualmente nos reportan problemas de performance, ¿no? O se llena el espacio del disco duro. Y eso es lo que quiero atacar, ¿no? En este proyecto. ¿Ok? 2 minutos máximo. Ese sí va a ser... Esa parte sí va a ser así como contrarreloj, ¿no? Porque les digo, somos muchos. Entonces, les digo, no deberían de ser muchas láminas, o sea, no pueden ser 10, no 50 láminas, no nos da tiempo, ¿no? Entonces, ahí calcúlenle, no, pero así 2 minutos máximo, ¿no? O sea, mi proyecto es de esto, lo quiero enfocar a migración de base de datos. Actualmente tenemos la versión 14 y nos queremos migrar a la 15. Ya analicé cómo está el esquema de seguridad, lo voy a mantener. No hay problemas de performance. Se hace un monitoreo ya a través de una herramienta que se llama Nagios, o no hacen ningún monitoreo. Les voy a recomendar hacer un monitoreo básico, ¿no? De CPU, memoria, procesador y cómo están los respaldos, y pues ya está ahí. Súper alto nivel. Ok. 2 minutos. Para el sábado 16 que hagan su exposición, 2 cosas también adicionales. Sería genial si prenden su cámara, ¿no? Para que los veamos, ¿no? Esa es una. No es obligatorio, pero sería dirían, muy buen detalle. Esa es una. Y la otra es si alguien quiere hacer un video, ¿no? O sea, si antes hacen un video y graban su presentación de los 2 minutos o menos, pues sería también muy recomendable, porque así nada más nos ponen el video, le damos clic y ya lo vemos. Tampoco es obligatorio que hagan el video. Es una opción. La exposición, dijimos, también contaba como una de esas prácticas, ¿no? Adicionales. Ok. ¿Qué otra duda? ¿No? Bueno, si les surge de todas formas alguna duda, ¿no? En el Inter, lo vemos el sábado, y si no, por mensajito, ¿no? Me mandan un mensaje y ahí lo voy atendiendo. Lo que sí, por cierto, acuérdense que les decía al inicio, no me manden un mensaje o sea, hay que entregarlo ya mañana y pues un día antes, ¿no? Porque seguramente
o no les respondo tarde, ¿no? Entonces, de preferencia, un par de días antes, ¿no? Para que me dé tiempo de responderles, ¿no? Pero también por mensajito, puede ser una opción. Ok. Entonces, bueno, vamos a ir a su recreo, ¿no? Para que lo terminen de digerir y se tomen un cafecito con este frío. Y continuamos. Gracias, chicos.